Buenos días. Esta es la primera clase grabada sobre filosofía, más que nada una clase introductoria, ya basado en un tema simple. Todo esto basado en la unidad, la introducción de la filosofía, ya, y en la subunidad vamos a ver diferentes temas, obviamente con un texto respaldo, que es el texto que ya les mandé, y que obviamente voy a mandar otro texto más, pero un texto breve, no textos muy largos ni extensos. Obviamente esta clase va a ser solamente esta, por esta semana, pero vamos a basarla en el siguiente aprendizaje que distingue las preguntas filosóficas de la experiencia, de la empírica y de las formales. Ya. ¿A qué me refiero con distinguir las preguntas? Hay diferentes tipos de preguntas, no solamente basadas en si llevan signo de pregunta, si no llevan signo de pregunta, a qué se refieren, sino más que nada hay diferentes tipos de preguntas, pero por ejemplo tenemos la primer tipo de pregunta que es las preguntas empíricas, las cuales hayan su respuesta en la experiencia. ¿Ya? Como dice ahí, hablan de hechos concretos, apelan a lo que podemos aprender a través de los sentidos. Ya, ejemplo. El ejemplo que les puse ahí, o que está ahí, más que nada porque esta diapositiva me guié por otro lado para poder obtenerla. ¿Cuánto me demoro en llegar de mi casa al colegio? ¿Ya? Obviamente nosotros, si no es que, obviamente algunos van a decir, pero profesor, yo puedo buscar por Gmail, por Google Maps y saber cuánto me demoro. Lo sé, pero sin embargo nosotros no podemos estar seguros 100% si es que no lo hicimos. ¿Cuánto me demora en llegar de mi casa al colegio? Es un hecho que nosotros no podemos averiguar si es que no lo vivimos. Y eso va para muchas cosas, ¿ya? Hablan de hechos concretos. La pregunta siempre va a buscar un hecho concreto y apelan a que podemos aprender a través del tiempo. Sus respuestas son particulares, o sea, son X respuesta, esta respuesta es, y son contingentes. Además de eso, al ser respuestas particulares y contingentes, ya, las cuales buscan simplemente hechos concretos y además apelan a lo que nosotros aprendemos a través de nuestros sentidos y nuestras capacidades, su respuesta siempre dependerá del contexto. Si yo la realizo de un contexto a otro, la respuesta puede variar, pero sin embargo, ese contexto me va a dar solamente una respuesta. ¿Cuánto me demoro en llegar de mi casa al colegio? ¿Cuánto me demoro? Pero sin embargo, por ejemplo, ustedes saben que yo, el profesor, no soy de acá, de Copiapó, por lo tanto, ¿cuánto me demoro yo en llegar de mi casa al colegio? ¿Pero de cuál de las dos casas? De la casa de Copiapó me demoro media hora caminando. De la casa que yo vivo realmente, o sea, de mi lugar de nacimiento, ¿cuánto me demoro? A eso va, que depende del contexto. Si ustedes van y me preguntan en una clase y me dicen, profesor, ojalá que tengamos clases pronto, profesor, ¿cuánto se demora usted en llegar de su casa al colegio? Si ustedes me preguntan desde mi casa donde yo nací, yo les voy a decir, pucha, un día. Pero si ustedes me preguntan desde su casa en Copiapó, ¿cuánto se demora? Cambia la respuesta. Pero sin embargo sigue siendo solamente una respuesta. Y yo doy una respuesta basada en mi experiencia. Porque yo ya hice el viaje. Por ejemplo, si ustedes me preguntaran, y yo nunca hubiese viajado a Copiapó, por poner un ejemplo, y ustedes me preguntan cuánto me demoro de mi casa a Copiapó, no lo podría saber sin la experiencia, sin haber viajado anteriormente. ¿Ya? A eso pasamos a las preguntas formales, que hayan su respuesta sin acudir a la experiencia. ¿A qué se refiere esto? Son preguntas que ustedes les van a hacer aunque ustedes no tengan la experiencia para responderlas. Hayan su respuesta sin acudir a la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Habla de situaciones abstractas, situaciones que quizás no van a pasar o no pasaron o no sucederán nunca o pueden pasar en un futuro, nadie lo sabe. Apelan a lo que podemos deducir a través de la razón. Nuestro razonamiento nos va a dar la respuesta. Puede ser correcta o puede ser incorrecta. Eso más que nada lo basamos en cuánto es el conocimiento de esta respuesta. Sus respuestas buscan ser universales, o sea, generales, no buscan solamente una, buscan varias, y necesarias. Y su respuesta no depende del contexto. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos teniendo la experiencia de eso, y nosotros hablamos de situaciones abstractas, situaciones que quizás no van a pasar, entonces no depende del contexto. Siguen poseyendo solamente una respuesta, porque son, a pesar de ser extensas, uno siempre va a dar una sola respuesta en ese tipo de preguntas. ¿Es posible estar embarazada y no estarlo a la vez?
¿Lo puede responder una mujer que nunca estuvo embarazada? ¿Lo puede responder un hombre? ¿Ya? ¿Es posible estar embarazada? Sí. ¿Y no estarlo a la vez? Obvio, si no sabe. Esa es mi respuesta, pero ¿no está basada bajo la experiencia? No está basada en la experiencia. O sea, yo no puedo quedar embarazado. Obvio, soy hombre. Pero eso va. Si ustedes les preguntan, ¿es posible estar embarazada? Obvio. ¿Y no estarlo a la vez? Si es que no lo sabe, si no sabe que está embarazada. A eso van ese tipo de preguntas formales. Y aquí pasamos a un contexto más extraño o más complicado, que son las preguntas filosóficas. No elegí bien la diapositiva por el color, pero eso no importa. Lo voy a leer y además que ustedes la van a poder revisar después. Para buscar su respuesta, pueden remitirse a la experiencia o no. O sea, pueden ser tipo empíricas o tipo formales, pero nunca la hayan completamente en ninguno de los campos. O sea, nunca va a haber una respuesta 100% real o concreta. Buscan las esencias que sean concretas o abstractas. ¿Ya? O sea, pueden buscar que la respuesta sea concreta, pero a su vez no lo va a dejar tranquilo 100%, o abstracta, que sería como lo más correcto. Apenas lo que podemos fundamentar de mejor manera. O sea, ¿qué fundamento podemos darle a esta respuesta? A su vez, al igual que las otras, buscan ser universales y necesarias. Siguen siendo universales, no son específicas, van más allá de otro tipo de preguntas. O sea, no van solamente a responder una pregunta. Ejemplo, no poseen una sola respuesta y abajo se lo responden. Preguntan una cosa, pero a su vez buscan varias respuestas. O preguntan una cosa y esa pregunta lleva a otra pregunta y esa pregunta va a llevar a otra pregunta y así vamos a estar preguntándonos todo el rato. Entonces, no es algo en sí que busque una respuesta, no es algo que nosotros podamos manejar con la experiencia, pero a su vez podemos responderlo a través de nuestra experiencia o tal vez no. ¿Ya? ¿Pueden ser concretas? Sí. ¿Pueden ser abstractas? Sí. O sea, es un tumulto de cuestiones que nosotros nunca vamos a comprender 100%. Ejemplo de preguntas. ¿Qué es el ser? ¿Es la ciencia verdadera? ¿Qué es el ser? Según yo, el ser es el ser humano, somos nosotros. Pero sin embargo, alguien puede llegar y decirme qué es el ser. Es todo lo que habita el planeta Tierra. Otro puede decirme, es todo lo que tiene alma. Otro puede decirme... Entonces, hay muchas respuestas y ninguna va a dejarme satisfecho a mí. ¿Es la ciencia verdadera? Si consideramos que la filosofía también es una ciencia, no sé. Depende, porque la ciencia igual va variando y va cambiando. Por lo tanto, lo que anteriormente lo que anteriormente nosotros pensábamos como verdad, después en el futuro va a ser mentira. Entonces, ¿existe el mal? Recuerden que para muchos el mal no existe, sino que el mal es la ausencia de bondad. Entonces, ¿por qué una música puede ser mejor que otra? Ejemplo, la gente que no le gusta el reggaetón y otra gente que le gusta el rock. Por lo tanto, puede haber una variación y encontrar más mala una música que otra. Pero sin embargo, eso es verdad. ¿Cuál es el sistema político más justo? Son preguntas que tienen muchas respuestas, pero a su vez nunca nos van a dejar satisfechos. Acá, obviamente esto no se lo voy a explicar muy exactamente, pero lo pueden usar como un ejemplo de cómo formular sus preguntas. Recuerden que voy a dejar una actividad esta semana para que la contesten y esa actividad les va a servir. Como el resultado de las pruebas estuvieron buenos, no creo que requeramos de algo más. Igual lo voy a consultar con el tema de los talleres que me entregaron. Esta es la clase de esta semana. Más que nada, yo voy a subir otro material y esa actividad que voy a hacer, que va a ser acumulativa, basada en este PowerPoint. O sea, van a ser tipos de preguntas. Va a ser un cuestionario con 3-4 preguntas que voy a preguntar sobre esto. Sobre los tipos de preguntas. ¿Ya? Todo basándonos en que próximamente vamos a hacer una clase más extensa referente a esto. Ya, esta clase es cortita. Si tienen dudas, consultas, me preguntan mañana. Y adiós.